está mi fotógrafo oficial. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al santuario arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia. Hoy tenemos la gracia de contar con nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, para la presentación del libro del Padre Carlos Rosel. Les doy la buena noticia 2020. Hoy, 7 de octubre, celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Vamos a ponernos de pie para acudir a la maternal protección de María, rezando un venario, en especial por la paz y el bien común del pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Antes de empezar la presentación, invitamos a uno de los músicos del santuario para orar juntos con el salmo. Vamos a practicar la antífona de este salmo. A continuación escucharemos a la hermana Bernarda. La hermana Bernarda es natural de Colombia. Es religiosa de las hijas de San Pablo. Actualmente es la encargada de la publicación
felicitaciones de las Paulinas. Hermano. Buenas noches. Buenas noches. Como han dicho, soy representante de la editorial Paulinas. Ante todo quiero dar gracias de corazón a Monseñor Carlos por acompañarnos esta noche. La editorial Paulinas, como ustedes ya saben, son de las Hermanas Paulinas, Congregación Hijas de San Pablo. Nosotras existimos en la Iglesia para vivir y comunicar a Cristo Jesús, camino, verdad y vida, sirviéndonos de todos los medios de comunicación. El proyecto de Les doy la buena noticia nació hace más de casi 20 años. Fue soñado por el SAL, Servicio Latinoamericano de Apostolado, un grupo representante de todos los países del continente. En los primeros años, el SAL, este grupo, se hizo cargo de los contenidos del libro y mandaba a los demás países para la publicación local. Desde el año 2008, Paulinas del Perú asumimos la publicación de Les doy la nueva noticia. Hemos llegado en este momento a un acuerdo con las hermanas de Colombia. Un año ellas preparan el contenido del libro, al año siguiente lo preparamos aquí en el Perú. La finalidad que se propone, Les doy la buena noticia, es ayudar a todos a conocer, a amar y vivir el itinerario espiritual que la Iglesia nos propone en la liturgia diaria. De una manera especial, a amar, meditar y asimilar la palabra de Dios. En este año ha preparado el contenido, hermoso contenido, el Padre Carlos Rosell. Agradeciéndole de corazón a él por haber escrito esta preciosa joya para la fe, alimentar la fe de todos. Doy la palabra a Monseñor, que va a presentar el libro. Agradecemos a la hermana Bernarda. A continuación presentamos al Padre Carlos Rosell. El Padre Carlos Rosell Padre Carlos Rosell es sacerdote diocesano, es doctor en Sagrada Teología y profesor en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Actualmente es el párroco del Santuario Arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia. El Padre Carlos nos explicará algunas ideas sobre los evangelios. En primer lugar, quiero dar las gracias a Monseñor Carlos, mi obispo, por estar aquí presente en medio de nosotros. Para los sacerdotes siempre es motivo de alegría que su obispo, quien es al mismo tiempo su padre espiritual, esté siempre cerca de ellos, y por eso de corazón, Monseñor Carlos, sé que ha tenido muchas actividades el día de hoy, pero ha querido estar aquí. También agradezco a las hermanas Paulinas, porque ellas ya hace casi 7 años que confiaron en este siervo inútil una serie de publicaciones, cuando estaba presente la hermana María Rosa Piensi, quien descansa ya en paz,
comenzaron a publicar libros de este servidor y me siguen contratando y con mucho gusto les ayudo, y más aún que han pensado en mí para hacer el comentario de los evangelios del próximo año 2020. Muchas gracias, hermana Paulina, por su apoyo y también porque sigue confiando en quien les habla. Yo tengo una anécdota con los libritos pequeñitos, cuando las hermanas comenzaron a publicar los ratitos. Entonces mi sobrinito Ricardito era un niño de 6 años y cuando salió Un ratito con Jesús le regalé el libro y él me dijo: tío, fírmamelo. Y yo todo emocionado pongo Ricardito con cariño, lo estaba firmando y escucho: porque cuando lo venga con tu firma va a costar más. Pero ahí no quedó la cosa. Cuando ve que yo le había puesto Ricardito con mi oración y había firmado, me dice: ¿y para qué has puesto Ricardito? Luego tengo que buscar a un Ricardito para vendérselo. Y eso me sirvió para la humildad también. Yo quisiera simplemente remarcar algunas ideas que he colocado aquí en este PowerPoint sobre el Evangelio, qué es el Evangelio, y que de alguna manera he plasmado en los comentarios que coloco aquí en este libro, que para mí no ha sido fácil porque había que escribir en 15, máximo 18 líneas el comentario del Evangelio de cada día, y cuando te dan ya un espacio es complicado. Primero hay que meditarlo bastante para poder concretar, porque, por decirlo en lenguaje coloquial, florear es fácil y podríamos escribir 20 hojas, pero cuando ya te da un espacio, como estaba colocado aquí en el texto, eso implica pues que antes uno tiene que meditar, reflexionar para ser concreto. Yo quería compartir con ustedes brevemente, porque la idea es que Monseñor sea quien haga la charla más extensa, por ser nuestro obispo, nuestro padre y pastor, remarcar algunas ideas sobre el Evangelio. Y quién mejor que el Papa Francisco para guiarnos. Por eso he colocado citas del Papa Francisco, en total son 7 puntos concretos. En primer lugar, ¿el Evangelio quién es? Jesús. Él es la buena noticia. Por eso he tratado siempre en todos los comentarios de enfatizar que debemos centrar nuestra vida en Jesucristo. El Papa Francisco tiene una frase muy bonita, dice: hay un descentramiento bueno cuando nosotros dejamos de ser el centro y ponemos como centro de nuestra vida a Jesús. Ese es el descentramiento bueno. Cuando yo no soy el centro, el sacerdote no es el centro. ¿Quién tiene que ser el centro? Jesús. Y por eso siempre he tenido presente en los comentarios remarcar, enfatizar, puntualizar que Jesús es la buena noticia, es Jesús quien salva, es Jesús quien nos cambia la vida, y la iglesia es un medio para encontrarnos con Jesucristo. Por eso esa frase del Papa me parece muy bonita, dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran ¿con quién? Con Jesús. Así empieza este documento que yo recomiendo leerlo y también trabajarlo. Lo vamos a hacer aquí en nuestra comunidad parroquial, que es la Evangelii Gaudium, un documento programático del Papa Francisco. Dice así: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. El Evangelio tiene un rostro, el Evangelio tiene un corazón, el Evangelio tiene un nombre, se llama Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de la buena noticia, en primer lugar, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Ese es el primer punto que yo quería remarcar y que de alguna manera he querido plasmar en los comentarios. Un segundo punto: el Evangelio exige una lectura eclesial. Nosotros no podemos hacer una lectura individual de la Escritura. Somos una comunidad. Como dice el Papa Francisco, somos un pueblo. Y por tanto, leer los Evangelios, comentar los Evangelios,
tiene un marco, que es la fe de la Iglesia. San Agustín decía, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Madre Iglesia. Por eso también he tenido presente en los comentarios que he hecho la fe de la Iglesia. Yo soy hijo de la Iglesia, sirvo a la Iglesia, soy sacerdote para servir a la Iglesia, sabiendo que la Iglesia es esa comunidad instituida por Jesús, ungida por el Espíritu Santo para enseñarnos la verdad, que en definitiva es Cristo. Y aquí hay una frase muy bonita del Papa Francisco que quería compartir con ustedes. ¿La Iglesia qué es? La Iglesia es madre, no es suegra por si acaso, ¿no? La Iglesia es madre. Y predica al pueblo como ¿qué? Como madre. ¿Qué le habla a quién? A su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que le enseñe será para él. Esta frase del Papa Francisco, que está en el Evangelio Gaudium número 139, también me ha servido para darme cuenta que cuando tengo que comentar los Evangelios, debo tener presente que hay una madre que me enseña, la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra, decía San Juan 23. Por eso, la lectura de los Evangelios, la reflexión de los Evangelios, siempre se tiene que hacer en el marco de la fe de la Iglesia y tiene que servir para fortalecer la fe de los miembros de la Iglesia. Tercer punto. El Evangelio es un remedio contra todo tipo de ideologías. A lo largo de la historia van apareciendo diversas ideologías y nosotros no seguimos una ideología, seguimos a una persona viva que se llama Jesucristo. Por eso el Evangelio vivido, porque antes se ha meditado, se ha reflexionado y ha posibilitado el encuentro con Cristo, es un remedio contra todo tipo de ideologías. Estamos rodeados de todo tipo de ideologías. Nuestra fe no es una ideología. Nuestra fe es una vida centrada en Cristo. Y Cristo no es una ideología. Decía Tertuliano que Cristo no es una moda. Cristo es la verdad. Las ideologías son modas. Por eso pasan. Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Vamos a leer lo que dice el Papa. Evangelizamos también cuando tratamos de afrontar los diversos desafíos que pueden presentarse. En muchos lugares se trata de una difusa indiferencia relativista. Ya el Papa Benedicto XVI había hablado de la dictadura del relativismo, cuando no se considera que hay unas verdades que son absolutas. Cristo es la verdad con mayúsculas. Al mismo tiempo, el Papa Francisco habla de cómo el Evangelio permite superar las crisis en que nos meten las ideologías. La ideología siempre es dañina porque atenta contra la persona humana, contra la dignidad de la persona humana. Pensemos en la ideología del género, que es un ataque frontal contra la dignidad de la persona humana, porque somos seres sexuados, o varón o mujer. Pensemos en la ideología también del capitalismo, que endiosa el mercado, o la ideología del comunismo. Nosotros no seguimos ideologías, seguimos a una persona viva que ha vencido al pecado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al diablo y que se llama Jesucristo. Siguiente punto. El Evangelio no es una teoría, debemos aterrizar. Hay que aterrizar. ¿Qué significa eso? Lo he tenido presente también. No podemos estar hablando de cosas ideales, estar en un mundo de ideas, cuando la realidad va por otro lado. Tenemos que aterrizar el Evangelio. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? El Papa Francisco le dice a los sacerdotes, cuando ustedes prediquen, deben tener un oído en la palabra de Dios y otro oído en el pueblo. Tienen que darse cuenta de lo que está pasando en el pueblo, de las necesidades del pueblo, de los sufrimientos del pueblo. De lo contrario, nos volvemos predicadores vacíos. El Santo Padre dice lo siguiente: el predicador necesita poner un oído ¿en dónde? En el pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Tenemos que aterrizar el Evangelio, encarnar el Evangelio.
qué está pasando en la sociedad. A manera de anécdota, siempre yo a veces en clases le digo a los alumnos lo que pasó en el mundo bizantino, los ortodoxos. El año 1453, los turcos invadieron Constantinopla y los teólogos estaban discutiendo si los ángeles tenían o no sexualidad. Esa era la discusión de los teólogos cuando los turcos ya iban a invadir Constantinopla, iban a arrasar con la ciudad. Los teólogos estaban en la estratosfera, cuando había un problema. El año 1917, que viene la revolución bolchevique, también los teólogos están discutiendo sobre los ornamentos sagrados, cuando tenemos el problema de la revolución bolchevique. Entonces los teólogos estaban en la estratosfera y otra cosa era lo que estaba pasando con el pueblo. Y eso, dice el Papa Francisco, no debe suceder. El Evangelio hay que aterrizarlo. ¿Qué está pasando hoy? El Señor siempre ilumina toda situación, porque Él trae siempre la solución a todos los problemas. Él nos ilumina con el Espíritu Santo, nos da el entusiasmo, nos da el ingenio para resolver los problemas, pero hay que detectar los problemas. Número 5. El Evangelio exige ser comunicado. He tratado también de ser lo más claro posible en los comentarios, porque cuando hay claridad se puede comunicar la buena noticia. El Evangelio no es para ser encerrado, el Evangelio no es para guardarlo, el Evangelio exige ser comunicado. Una de las cosas que más está diciendo el Papa Francisco es que debemos ser iglesia en salida. Fíjense lo que dice el Papa: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. Evangelii Gaudium número 49. El Evangelio exige ser comunicado. Dice el Papa: yo prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada porque sale. Cuando tú sales, te tienes que ensuciar los pies. Cuando tú sales, te das cuenta de los problemas de la gente. Pero si estás encerrado en 4 paredes y te quedas en tu gueto, pues te vas a dar cuenta que no estás siendo fiel a lo que quiere Jesús. Porque Jesús ha dicho: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Por eso el Evangelio exige ser comunicado. Hay que ser apostólicos, tenemos que hablar de Jesús a los demás, y para ello hay que familiarizarnos con los Evangelios. Y para familiarizarnos con los Evangelios tenemos que habituarnos a la lectura de los Evangelios, a reflexionarnos, a llevarlos a la oración. Número 6. El Evangelio exige ser celebrado. Se celebra lo importante, no las cosas secundarias. Celebramos lo importante. Por eso dice el Papa que la evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. El Evangelio exige ser celebrado. Tenemos que hacer de nuestras celebraciones una verdadera fiesta de la fe, vivirlas intensamente desde el inicio hasta el final, participar juntos, celebrando nuestra fe. El Evangelio exige una celebración. Se celebra lo importante, aquello que es trascendental, aquello que nos ha cambiado la vida. No celebramos las cosas que no tienen importancia, celebramos lo importante, y lo más importante para nosotros es Jesucristo. Por eso también es fundamental que nosotros participemos los domingos de la Eucaristía, que celebremos con gozo, con devoción la fe los domingos, y que salgamos en clima de fiesta. Hay que salir en clima de fiesta, porque no podemos salir de la misa con cara de entierro, o como dice el Papa Francisco, poniendo cara de pepinillo en vinagre. Si nos hemos encontrado con Cristo en la celebración eucarística, pues tenemos que salir con cara de celebración, y así también ya estamos evangelizando.
con nuestra propia vida, con cara de celebración, con cara de haber celebrado el Evangelio, la buena noticia. Y por último, y con esto ya termino, el Evangelio tiene una dimensión mariana. A lo largo del año litúrgico hay una serie de solemnidades, fiestas, memorias en honor a la Santísima Virgen María, pero todos los días tienen que ser días con María, porque la Virgen es la que nos enseña a vivir con radicalidad el Evangelio. Hay una frase muy bonita del Papa Francisco que he colocado aquí y dice así: hay un estilo, ¿qué más? Mariano. Es la actividad evangelizadora de la Iglesia. Esto es muy bonito. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño. Necesitamos de María. Ella nos ayuda a acoger el Evangelio, ella nos ayuda a vivir el Evangelio, ella nos ayuda a comunicar el Evangelio, ella nos ayuda a celebrar el Evangelio. Por eso he tratado siempre, a lo largo de los comentarios que he hecho en este libro, colocar siempre la importancia de la Virgen como el camino fácil, sencillo y directo para encontrarnos con Jesús, la buena noticia. Gracias por su atención, eso era lo que quería comentar. Agradecemos al Padre Carlos. A continuación presentamos al Monseñor Carlos Castillo. Fue ordenado como sacerdote diocesano para la arquidiócesis de Lima. Es doctor en Sagrada Teología por la Universidad Gregoriana. Es nuestro actual arzobispo. Recibámoslo nuevamente con un fuerte aplauso. Hablaré sentado para que sea más coloquial, ¿no? Pues además de esta excelente presentación de Carlos, estoy muy agradecido tanto a las Paulinas como a Carlos, porque publicar todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios es hoy día central para nuestras vidas, ¿no? Estamos en una época en donde estamos viviendo experiencias no conocidas antes. Y todos sabemos que cuando tenemos un problema desconocido, por lo menos buscamos a alguien que algo de ese problema haya vivido y le pedimos un consejo, ¿no es cierto? O le decimos, bueno, mira, a mí me ha pasado esto, le contamos a alguien, ¿no? Siempre que nos sucede algo importante, nosotros lo contamos a alguna persona más cercana. Y esa persona normalmente no nos hace, como tú dices, una ideología o una teoría, sino que nos cuenta también su experiencia. Compartimos experiencias, ¿no? A pesar de que en nuestro país muchas veces poco hacemos eso entre pueblos, zonas, ciudades, en fin, pero entre amigos sí lo hacemos. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Como dicen los mexicanos, lero, lero, candelero, ¿no? O sea, lero, 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 hablamos mucho, ¿no? Y así entonces confrontamos las experiencias, las narraciones, porque detrás de las narraciones siempre existen verdades escondidas. Está el consejo detrás de eso, ¿no? Que no puede no ser un consejo muy bien elaborado, pero es una enseñanza sabia que está metida en la experiencia. Bueno, la primera iglesia nos dejó los evangelios, bueno, todo el Nuevo Testamento, pero especialmente los evangelios en forma de relato, y no un relato, sino 4, acerca de su experiencia con Jesús. Y entonces encargaron, de acuerdo a lo que vivió cada comunidad, algunas personas, que le llamamos geógrafos, para que ellos escribieran la síntesis de lo que habían vivido las comunidades del primer tiempo, ligadas ciertamente a Jesús, a un apóstol o a personas que habían caminado con Jesús, porque había bastantes discípulos ya, digamos, antes de la muerte de Jesús, y después con su resurrección se vuelven a reunir, como sabemos.
Y lo importante es que nos narran experiencias. La mayor parte de las cosas de los evangelios juntan cosas que vivió Jesús caminando, cuentan anécdotas, y a su vez enseñanzas de Jesús. Algunos dicen que, como se hacía con los antiguos profetas, se escribían los dichos, y de hecho se ha descubierto, se ha hecho una hipótesis de gran probabilidad que de varios evangelios usan una lista de textos de cosas que Jesús decía. Le llaman también la fuente Q, ¿no? Y en otros casos son anécdotas, y que, como vemos, en algunos casos hay textos que no están en un evangelio y están en otro. Pero esos textos son narraciones o de parábolas o de experiencias con Jesús, o ponen matices. Si ya se tiene en común que más o menos es una experiencia, por ejemplo, que se llegó a la curación del paralítico. Como las comunidades vivieron distintas experiencias ligadas a Jesús, o los que continuaron, vivieron en su comunidad esa presencia del Señor a través del testimonio de los apóstoles, entonces muchas veces, podríamos decir, matizaron la misma anécdota de diferentes maneras. Por ejemplo, los milagros normalmente vienen de relato popular, ¿no es cierto? Cuentan cosas apoteósicas, ¿no? Porque es normal. Nosotros vemos a una persona sencilla, pero sabia, que se acerca a la gente, en fin, toca a la gente, le hace cariño, la levanta, ayuda. Y es cierto que pueden haber muchísimos milagros de Jesús, ¿no es cierto? Pero también está el colorido que le pone la gente, ¿no? Yo me acuerdo de la parroquia cuando la primera vez que fui en San Juan Apóstol, había varias señoras como ustedes aquí, y entonces con el padre Lucho bajamos, porque presentó, bajamos a saludar a todos, y a una persona pues se acercaba y yo le daba un besito, ¿no? Y dice, ¡oh, milagro! Decía, no, porque el cura normalmente no besa, ¿no? Y entonces se dan cuenta, o sea, eso aprendido a hacer con Jesús. En esa época, más que los sacerdotes eran unos postes fríos que incapaces de tocar a nadie, ¿no es cierto? Entonces era realmente causaba admiración que Jesús tocara a la gente, ¿no? Y Jesús que sabía tocar, por supuesto, ¿no? No tocaba demasiado y tampoco lo tocaba, ¿no? Tocaba lo adecuado. Pero ese toque era de una capacidad de transmisión de la vida de Dios tan grande que la gente sentía que eso realmente era muy valioso. Bueno, pues esa experiencia viva, la Iglesia quiso contarla a nosotros en los Evangelios en primer lugar. Si bien es cierto, las cartas de Pablo son anteriores, ¿no? Pero los Evangelios se constituyeron justamente para que podamos contar con una narración que nos aconseje, que nos aliente, que nos permita suscitar la misma reacción que tuvo en los discípulos en su primer tiempo en toda la historia. Y por eso este esfuerzo que han hecho las hermanas y que ha hecho Carlos, de primero recopilar los textos que corresponden al tiempo, digamos, a los tiempos litúrgicos de nuestra iglesia, ¿no? Y además al tiempo ordinario de todos los días. Pero además de recopilarlas, en segundo lugar, de en cada lectura del Evangelio, que han separado sobre todo los Evangelios, ¿no es cierto? No se ha tocado otra lectura que los Evangelios. Hacer un comentario, como decía Carlos, en líneas, digamos, limitadas, no una gran cosa, y que por tanto es un esfuerzo de síntesis, sencillo y a la vez ameno y puntual para poder dar en el clavo de cada texto, ¿no? Me imagino que te has empleado bastante tiempo, porque más tiempo se emplea en sintetizar y decir una cosa en pocas palabras, ¿no? Que como yo estoy haciendo ahora, que me emplayo tranquilamente y puedo hablar ahora de lo que estoy hablando, pasar un libro entero, ¿no? Es más fácil hablar y discurrir y conversar. Más difícil es sintetizar. Y lo importante es que entonces tenemos la narración evangélica, en donde la Iglesia nos cuenta lo que vivió con Jesús, o hay frases o palabras
palabras mismas de Jesús. Tenemos en segundo lugar entonces este pequeño comentario que él ha aludido de 12 líneas, pero que además es muy sustancioso y muy sustancial. Sustancioso significa que tiene mucho dentro, ¿no? Y simultáneamente sustancial porque va a Jesús, a poder mostrarnos el sentido de Jesús. Y finalmente termina en una pregunta, que además me imagino que es lo más difícil de hacer, porque en las narraciones, justamente porque son hechas para ser confrontadas con la vida, en las narraciones, si bien hay cosas centrales y sustanciosas y sustanciales, también es cierto que cuando leemos el Evangelio podemos agarrarnos de cualquier cosa, porque es inspirador. Lo que importa es que a la persona que está viviendo, leído un texto, la inspire. Te voy a contar un caso bien chistoso. Estaba un padre Manuel Basalo, era el amigo mío de Puno, que acaba de morir hace 2 años. Estaba así en una misa y se había leído en la lectura el texto de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. ¿Se acuerdan, no? Y que una virgen, que el matrimonio, que el novio, que no sé qué. Y entonces, como dice ahí, y las prudentes habían encendido sus lámparas y simultáneamente tenían de reserva. Y las otras no tenían la lámpara, pero pasó el tiempo y se les agotó. Bueno, y entonces él hace el comentario entonces, de la importancia de la prudencia, que hay que prever, que es necesario tener en cuenta la cautela para hacer las cosas, qué sé yo. Y un campesino que estaba escuchando ahí en Puno, ¿no? en su parroquia en Caracoto, ¿no? Se levanta y le dice: ay padre, pero qué caro que esté el aceite, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es que la palabra de Dios sale inspira a la persona cualquier cosa, ¿no? Y eso lo dice hoy día el Papa en una encíclica, una pequeña, una motu proprio se llama. Motu propio es cuando el Papa hace un texto muy personal para ayudarnos a inspirar una situación, en este caso la institución del tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. ¿Por qué lo ha hecho? Porque tenemos, ¿no?, un día para la Eucaristía, ¿no es cierto?, que es la segunda parte, ¿no?, de la misa, ¿no es cierto?, la liturgia de la Eucaristía, y no tenemos un domingo para exaltar la palabra. Tenemos Corpus Christi, ¿no? Y no tenemos Verbum Dei. Y entonces ahora va a haber el día del Verbum Dei. ¿De acuerdo? Que es justamente la palabra de Dios que se manifiesta a todos y que vamos a también con su ceremonia el día domingo, vamos a hacer su procesión y todo, porque las dos cosas, inclusive cuando recién se terminó el Vaticano II, se decía: la lectura de la palabra de Dios permite a todos contemplarla, por lo tanto se debería levantar siempre. Ahora sabéis ustedes que se levanta e inclusive se hace la señal de la cruz a todos, se bendice. Y se decía: la Eucaristía no es más que encarnación de la palabra. Ustedes han dicho: ¿quién es Cristo? Es la palabra hecha carne. Entonces están unidas y por lo tanto una y otra reciben la misma oración, porque la palabra se encarna en el pan y el vino, que son los signos del cuerpo y la sangre de Jesús y de su palabra. Es su palabra cumplida, ¿no es cierto? Y entonces el Papa quería instituir, y justamente ese texto que se llama la Aperuit Ibis, que significa, ¿no?, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, que se refiere a Lucas 24, es el texto de los discípulos de Maús. Dice el Papa que en este texto son de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su ascensión. Y una de esas cosas que hizo es les abrió el entendimiento para que comprendieran, ¿no? Cuando no estábamos nosotros cerrados, ¿no?, y ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, y con ardencia del corazón dijeron: ¿no? Se les abrió el entendimiento. Que es como cuando nosotros en algo damos en el clavo de que hay algo que uno
tiene como intuición y no le sale hasta que, ese es, entonces, eureka, ¿no? Pero el eureka es normalmente cuando hacemos el eureka o la tinca, que le llamamos también, porque la tinca no es una fortuna, un sorteo. La tinca en quechua significa, ¿no? Eureka significa, descubrir. Eso siempre va de nosotros a la realidad. En cambio, el Señor viene a nosotros, nos revela y nos habla. Y eso es lo lindo de la fe, que nos viene como una gracia, que nos abre el entendimiento y nosotros podemos caminar con Dios en esta historia concreta que tenemos, pero iluminados por la palabra. Y el Papa dice en ese texto lo siguiente: la relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura, intensamente vital, es para entender o conocer nuestra identidad cristiana. O sea, resucitada, comunidad creyente y Escritura hacen intensamente vital nuestra identidad. O sea, la identidad cristiana depende de que el resucitado, que ha sido narrado en la palabra de Dios por la Escritura, leída en comunidad, como bien ha dicho hoy día Carlos, en comunidad creyente, hace que nosotros la identidad que tenemos se fortalezca. Sabemos que ese es nuestro ser propio. En ese sentido, dice, si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. O sea, para que podamos conocer la Sagrada Escritura, necesitamos que el Señor nos introduzca. Y nos introduce por medio del Espíritu en la comunidad cristiana, que entonces se acerca a la Escritura y que, digamos, nos hace leer la Escritura. Pero a su vez dice, pero lo contrario también es cierto. Dice, sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Es decir, vivimos la vida normal y no nos significa nada porque no leemos la Escritura, que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy día. Que tenemos una fe cristiana, una fe normal, muy honda, muy contemplativa, y eso es muy importante, pero simultáneamente los acontecimientos de la vida no son leídos por la Escritura, y entonces no podemos descifrar cuánto hay de Dios en los hechos humanos. Eso que decía Carlos ahora, recordando las palabras del Papa, un oído a la Escritura y otro en los problemas del pueblo. ¿Qué nos permite conocer y vivir los problemas del pueblo? Que leyendo la Escritura podemos interpretar los signos de los tiempos y podemos conducirnos en la vida con sentido. ¿Qué pasa si no leemos los acontecimientos, no leemos la vida del pueblo? Entonces vivimos en la vida cristiana, como decía el Papa, autorreferencial, encerrados en nosotros mismos, creyendo que podemos vivir sin relación con la realidad. Y entonces, por ejemplo, podemos ser muy creyentes, muy rezadores, pero podemos ser indiferentes a los problemas de la gente y no amar. Y justamente Dios es amor, y la misión de Jesús ha venido a anunciar el reino de Dios como el reino del amor en la historia. Y para eso nos ama a nosotros gratuitamente. Nosotros aprendemos, primero somos amados, y con el amor de Dios que está en la Escritura, nosotros aprendemos a amar en situaciones muy diferentes. Porque no está escrito cómo hay que amar en situaciones muy complejas como las que vivimos hoy día, ¿no? Antes era más fácil amarse directamente, porque ahora, como todo es por internet, ¿no? Se ama por internet y mañana se casan con la realidad, la triste realidad, ¿no es cierto? O sea, con la sorpresa de la triste realidad, porque es todo virtual. Entonces hay todo un mundo ahora nuevo, distinto, que no nos permite exactamente amar como antes se podía. Y hay que inventar las nuevas formas de establecer lazos entre nosotros, que además, si lo aprendemos a hacer bien, podemos también, podríamos decir, transmitir el amor de Dios original que Él nos dio a Jesús. Y eso es una cosa difícil, sobre todo cuando hay mediaciones, ¿no? Porque las mediaciones también ponen de sí
ideas, maneras de pensar, ¿no? Por ejemplo, lo virtual tiene un problema muy grande, y es que al no ser real, puede ser mentira, puede ser puro invento, pura ilusión, o simplemente la distancia no es lo mismo que conversar de tu atención. Es bonito estar aquí juntos conversando. Bueno, el máximo medio es este micrófono, ¿no? Pero nos permite la comunicación directa, ¿no? Es distinto a que sea por televisión, uno puede preguntar, y si pregunta es más lento, menos rápido, y por lo tanto no es tan directo. Lo directo en el ser humano es central. En eso los seres humanos no podremos dejar nunca de ser verdaderamente humanos si no estamos cerca. Por eso, por ejemplo, en la iglesia se prioriza la iglesia local. Las iglesias locales, particulares, concretas, hacen la iglesia universal. La iglesia universal se vive a través de las localidades, de la cercanía. Si no hay cercanía, no hay iglesia. Tanto que el Papa lo elige. ¿Quién los elige al Papa? ¿Quién elige al Papa? Los cardenales. ¿Y quiénes son los cardenales? Son los párrocos de Roma. O sea, el grupo lo que pasa es que no son los párrocos actuales, sino que se les nombra jefes de una iglesia para que juntos, en nombre de la iglesia de Roma, elijan como párrocos al obispo local. Y así entonces eligen al Papa universal, a través de la localidad de Roma. ¿De acuerdo? Por eso se llama ficción jurídica, ¿no? Porque no son los verdaderos párrocos que están hoy día, pero se les pone ese nombre y se les da ese título, por lo menos para que jurídicamente se tenga en mente siempre que la localidad es el fundamento de la universalidad. Somos una iglesia universal, pero no somos una super iglesia internacional. Y el Papa no es un super obispo internacional. ¿Se acuerdan cuando Francisco salió al balcón y dijo, no, querido pueblo de Roma, querida iglesia, ¿no es cierto? Porque es el obispo de Roma, que es servidor de todas las iglesias. Bueno, me detenía en eso porque entonces dice, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, recuerda el Papa de San Jerónimo. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Por eso la lectura frecuente de la Escritura es fundamental. Lo interesante es que en el libro lo que se hace es una lectura, diríamos, de acuerdo al tiempo litúrgico, pero es una lectura, podríamos decir, no enciclopédica, ¿no? Hay personas que son muy estudiosas y se han leído la escritura del inicio hasta el final, ¿no es cierto? Y aprenden y conocen mucho por cultura. Ojalá también todos tuviéramos esa capacidad de poder leer de derechos del inicio hasta el final, ¿no? No sé cuántos años se emplea para eso. Pero lo cierto es que la lectura real de la Biblia es siempre por confrontación, es como un libro de consejos, ¿no? Que siempre uno va alimentándose. Y este textito así pequeño que selecciona los textos de todos los días permite leer esos pedacitos que la Iglesia ha separado para cada día. Algunos son continuados, otros son un poco salteados, pero permiten que uno esté refrescándose siempre con alguna, podríamos decir, con una sugerencia de Dios para nuestra vida. Y muchas veces ese texto nos dice cosas. Y voy a leer un textito que está aquí en la Aperuit Ibis, en donde dice que como el agua viva, diríamos nosotros cuando la tomamos, tenemos sed y hay una fuente de agua y no nos tomamos toda la fuente. Si no tomamos siempre un sorbito, nos calma la sed y ya seguimos adelante. Igual en la palabra de Dios hay esas dos cosas: el torrente enorme, la fuente de la Escritura, y el sorbito que hacemos para calmar la sed de ese mundo. Esos sorbitos, diríamos, son los que están en los comentarios de mi querido amigo aquí presente, ¿no es cierto? Nos hace leer un texto
y nos da, como siempre, además que él nos acostumbra, porque él es un gran comentarista sencillo del texto, ¿no? Vas a escucharlo los domingos, ¿no es cierto? Y en otros comentarios que ha tenido esos tips que él me ha contado de su texto de los niños, en fin, esta manera de leer a partir de un texto pequeño nos permite a todos refrescarnos permanentemente y diariamente en la sed de Dios que tenemos todos los días. Y esto es muy importante entonces porque quiere decir que el haber hecho esta recopilación, hacerla normalmente, como lo han hecho tanto tiempo las Paulinas, porque además se va renovando cada año por nuevos autores, tiene la función de ayudarnos también a que en las experiencias de los autores, que a lo largo de la historia, es un montón de historia, ya que muchos libros se han escrito de la misma manera, ¿no? Tengamos experiencias de nuestras iglesias que están plasmadas a través del comentario de una de estas personas. Hoy día le tocó, esta vez en este libro, le tocó a Carlos Rosell, que reúne varios tipos de experiencias en la Iglesia Diocesana de Lima. También su experiencia de rector, pero también la experiencia de aquí, del santuario, ¿no es cierto? En varios comentarios ustedes van a sentir el eco allí también, el eco local de aquí, de la comunidad, ¿no? Evidentemente no va a estar fulanita de tal y sultanito de cual, ¿no? Pero algún eco va a haber porque cuando hay experiencia comunicamos la presencia del Señor a través de nuestras experiencias vividas y se transparentan sin darse cuenta uno en lo que uno escribe. Nadie es absolutamente uno solo. Uno también es una síntesis del servicio, de la ayuda, del aporte de todos los vecinos, de todos los hermanos de comunidad, de todos los miembros de la iglesia. Y entonces a ustedes, nosotros venimos, les predicamos la palabra, ¿no? Y nosotros salimos evangelizados después, ¿no? Eso siempre pasa. Quien va a evangelizar es evangelizado por la gente. Es decir, vamos por lana y salimos tranquilados, ¿no es cierto? Y entonces los frutos de una relación se plasman cuando uno escribe algo, y mucho más cuando sintetiza. Porque cuando uno sintetiza, recurre a aquellas cositas más resaltantes en la vida de lo que uno ha aprendido. Y eso es lo que yo siento que hay en el texto, ¿no? Carlos, además, es especial, digamos, un escritor, digamos, dinámico, vivo, que siempre trata de poner ejemplos y cosas muy sencillas para que todos podamos entender. Y en este libro se siente, claro, llega, ¿no? Usted dice, no, llega, no es, ¿no? Es como el Papa Francisco, ¿no? Que una tía que decía, a los otros papas yo no entendía mucho, pero a Francisco le entiendo todo, ¿no? Bueno, igual a Carlos se le entiende siempre todo porque traduce muy sencillamente las cosas. Y es así que tiene que ser predicado el Evangelio. Eso supone a veces un riesgo, ¿no? Porque uno usa palabras, digamos, un poco criollas, un poco, digamos, populares para las cosas, porque cuando uno predica no se trata de definir los dogmas de la iglesia. Cuando uno predica lo que hace es comunicar el amor del Señor a través de la vida de Jesús con nuestra vida. Y entonces hace una especie de mezcla de cosas, pero eso permite que uno entienda el sentido y entonces va para adelante en vida. Si no hay eso, si no hay esa sencillez, entonces el Evangelio no hubiera pasado en la historia. ¿Qué pasaría si Jesucristo hubiera hablado complicado, ¿no? El Evangelio más complicado es el de Juan, pero es muy curioso, es muy complicado por el razonamiento, pero usa siempre símbolos que todo el mundo entiende. Yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿no? La boda de Caná, ¿no? El paralítico, la pecadora. Todas las expresiones que están en el Evangelio son cosas que manejamos. Evidentemente Juan ha querido profundizar más algunas cosas y por eso hace unos razonamientos circulares que a veces nos marean, pero que tienen que ver con el centro, que es cómo explicamos, cómo manifestamos el amor. Y dice cosas impresionantemente sencillas con frases que se nos clavan, ¿no? No hay temor en el amor, porque el temor mira al castigo, en cambio el amor expulsa el temor, ¿no es cierto? Porque tiene
3 frases toda la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana basada en el amor que no teme, sino que confía. Entonces, yo por lo que he leído, no he leído todo el texto, porque además es me voy a meditar todo el año para poder hacer mis prédicas. Entonces, tengo sugerencias. Me hiciste el trabajo por adelantado. ¡Bravo! Tranquilamente voy a hacerles un ejercicio simplemente para que vean cómo es, ¿no? Bueno, he cogido 2, a ver si están muy cansados de que me demore mucho. No, ¿qué? Entonces, el primero, por ejemplo, que he elegido, que es el día 24 de octubre, es un texto sobre los galileos, ¿no? Que fueron asesinados por Pilato, ¿no? Lo leo y entonces vemos el comentario. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de los sacrificios que ofrecían. O sea, mezcló el sacrificio en el sentido que me asesinó y simultáneamente mezcló con los sacrificios seguramente del día sábado. El asunto es que Jesús les contestó: ¿piensan ustedes que los galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre del Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viviendo en busca de fruto en esta higuera y no lo encuentro. Corta. ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré, a ver si comienza a dar fruto. Y si lo da, la cortas. Es un texto que tiene que ver directamente con 2 cosas. Primero, esos prejuicios que tenemos en todos los pueblos, ¿no? En donde decimos: bien hecho que le pasó eso, era un maldito desgraciado, bien hecho, ¿no es cierto? ¿Ya? Como el Kiko, ¿no? Bien hecho por tu culpa, ¿no? Bueno, y la otra es el atribuirle a Dios males, ¿no? Y entonces, si no se convierten, si no cambian de manera de pensar, o ustedes están acusando a otros y dando razones como si Dios fuera el que manda eso, entonces usted tiene que cambiar, porque Dios no es así. Y luego entonces poner el ejemplito tan lindo de seguir a que no da fruto, y con paciencia nos dice: bueno, ya después déjala un tiempo, si quiere después la recoge, pero hay que darle oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el comentario de Carlos? Es un texto bien tremendo, ¿no? Pero en está en juego, ¿qué Dios? ¿En qué Dios creemos? Entonces miren el comentario de Carlos. Jesús nos muestra la verdad de Dios y nos saca de ideas erróneas y deformadoras, como el de Dios verdugo, que está esperando que caigamos para castigarnos. Tenemos que relacionarnos con el verdadero Dios, aquel que Jesús nos ha enseñado, el Dios Padre que nos ama hasta el extremo de dar su propio Hijo para que nadie se pierda. No es, por tanto, el Dios de la venganza que espera darse el desquite, sino el Dios Hijo cuyo amor llega hasta el extremo de restaurar Él mismo el desorden del pecado, haciéndose hombre y muriendo por nosotros en la cruz. Es el Dios Espíritu Santo que nos renueva interiormente, trayéndonos una nueva vida. Ese Dios uno y trino, misterio del amor infinito, quiere frutos, pues espera que de nosotros una respuesta plasmada de obras concretas. Pregunta: ¿qué imagen tengo de Dios? Y ahí termino.
Es un pequeño librito, ¿es cierto? Este comentario lo que hace es desentrañar el problema central que está en el texto, que desafía tanto a la gente de la época de Jesús, ¿no? Que estaban teniendo ese tipo de prejuicios, con ideas de Dios erróneas, como nosotros, que también nos pasa, ¿no? Y donde evidentemente tenemos imágenes de Dios como vengativo, o le tememos por es un ojo que nos está mirando, ¿no? Como una cámara de espionaje, ¿no? Y entonces deformamos la imagen de Dios. ¿Qué papel en ese texto tiene el comentarista, en este caso es Carlos? El poder haber plasmado allí dos cosas muy importantes: el amor que hemos aprendido juntos en la comunidad de Dios, que es Padre, el Señor de la Misericordia. Ahí tienen ustedes, ahí tienen un ejemplito concreto de cómo se anuncia el Señor de la Misericordia, vivido y cultivado en esa comunidad. Y en segundo lugar, nos invita ciertamente a un tipo de conversión que no es solamente un esfuerzo humano, ¿no? Sino que es dejar que el Espíritu Santo nos trabaje por dentro. ¿De acuerdo? Porque a veces también tenemos la idea de que para ser cristiano hay que cumplir muchos deberes, ¿no? Hay una expresión que es muy del Papa Francisco: para ser cristiano hay que dejarse amar, para suscitados y resucitados por Él, plasmemos eso en acciones, que evidentemente requieren un cierto esfuerzo, pero que ese esfuerzo viene de la fuerza renovadora de Dios que está en nosotros. Ese es un primer ejemplito que quería poner. Ahí tienen ustedes que la pregunta que está al final es una pregunta muy importante: el discernir en mí mismo qué tipo de Dios estoy entendiendo y al que le estoy poniendo como postizo al Dios que es el que me revela el Señor. Porque es verdad, todos los seres humanos tenemos tendencias personales, gustos, y buscamos a Dios también. Por si acaso, el ser humano es un ser muy absolutizador. Nosotros inventamos cuanto Dios se puede hacer. Además, en este país nuestro, que es católico, ¿no? Nosotros somos hasta ateos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque absolutizamos muchas veces, endiosamos. La religiosidad, la religión, es una creación de Dios desde nosotros hacia Él. El Dios en que creemos nosotros es al revés. Él viene a buscarnos y se mete en nosotros para que nosotros creamos en Él. Y transforma nuestras imágenes en Dios. Qué bonito poder hacer una confrontación entre todos los dioses que hemos inventado los peruanos, ¿no? Y el Dios que se nos revela, que es el Dios de la vida. ¿De acuerdo? Evidentemente en el camino tendremos poquito a poco que ir depurando, ¿no es cierto? No es que nosotros vamos a eliminar nuestras teologías naturales, nuestras ideas de Dios naturales así nomás. Todavía, ¿no? En el Perú, como hay terremotos, siempre pensaremos que cuando hay un terremoto hay que gritar: aplaca tu vida, Señor. Pero el Señor no tiene ira. ¿No? Es una manera de decirle a Dios con lo que nosotros sentimos de Dios, pero son cosas distintas. ¿Qué hace la fe? Ir depurando. Si nosotros no tuviéramos esos pequeños textitos para tomar un poquito de agüita y calmar nuestra sed de entender y de vivir situaciones difíciles, nosotros difícilmente podríamos tomar todo el torrente de toda la Biblia y de todo el Nuevo Testamento. Pero tomando un poquito de agüita, empezamos a entender las cosas de otra manera y podemos hacernos la pregunta: ¿qué Dios tienes tú? ¿Y cómo es tu Dios? ¿Y no será que tenemos que aprender del Dios que nos revela a través de esta pequeña agüita que nos ha tocado para calmar la sed? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esa es la función del libro, y a mí me parece que es excelente en ese sentido, porque nos va a ayudar mucho a caminar. Eso no quiere decir que todo lo que explícitamente se dice ahí hay que tomarlo al pie de la letra. Me parece que los comentarios también en la forma sencilla y dinámica y fresca con que Carlos comenta la palabra nos puede ayudar a todos a pensar lo siguiente: ¿cómo hacer que cuando leemos esos textos nosotros también intentemos en 12 líneas hacer un comentario propio, inspirados tanto por la palabra como por las palabras que nos dice Carlitos en el texto? ¿Se entiende la idea? A mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer en la diócesis, por lo que he ido viendo,
es el ayudarnos mutuamente a expresarnos. Creo que hay un gran deseo de expresarse, ¿no? En las encuestas que podemos pedir, han llegado como 4.000, por si acaso no hemos resolvido ahí. Pobrecito está ahí, esta Cecita, que es uno de los que ha resolvido en el fondo. Y he trabajado mucho. Hay una cosa constante, cercanía, una iglesia cercana, ¿no es cierto? Creo que tenemos que hacerla todos, acercar a la iglesia a la gente. Y otra cosa que es muy importante es participación. Las personas todos quieren, ustedes han venido, eso es un ejemplo de la necesidad de participar, ¿no es cierto? De estar enterados, de decir nuestra palabra, de opinar, de comportarnos juntos. Y gracias a Dios, el Santo Padre, y yo vengo ahora de Roma, por eso llevamos el curso de obispos este año, hemos sido 105 obispos nuevos, ¿no? Hemos ido con los 3 Reyes Magos, hemos sido, ¿no? O sea, el negrito, el mestizo y el maquilloso, ¿no? Hemos sido o sea, Guillermo y Carlos. Y también han venido otros 3 más obispos de Juli, de Huancané, la nueva diócesis, y de Trujillo. En este encuentro todo se centró, lo digo esto porque tiene que ver con la palabra, ¿no? Se centró en encontrar todas las dimensiones que tiene la palabra sinodalidad. Sinodalidad, viene de sínodo. Sin odos significa, odos es camino, y sin es juntos, caminar juntos. Sinodalidad significa el camino que hacemos en la iglesia, compartiendo juntos y caminando juntos en medio de la historia, ayudándonos a comprender, a interpretar la Escritura y a ver qué hacemos como cristianos. Ustedes tuvieron un sínodo, ¿no es cierto? Hemos tenido todos un sínodo, el 20º sínodo, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años? ¿3 o 4 años? El 14. El 14, ¿no es cierto? Estamos 4 años. Bueno, ahora vamos a hacer una asamblea sinodal. ¿Por qué? Porque vamos a, digamos, recoger lo anterior, recoger las experiencias actuales, la situación que se vive con Papa Francisco. Estamos en camino y entonces haremos una síntesis para ver qué hacer, ¿no? Creo que también ustedes se están ya reuniendo para ese encuentro, ¿no? Vamos a hacer una reunión de toda la diócesis para aprobar el plan de aquí a 5 años, el plan pastoral. Ahora bien, allí esta idea de sinodalidad es importante porque tenemos tiempos que van cambiando muy aceleradamente. En 4 años el mundo cambia, pero de una velocidad espantosa. Y entonces necesitamos ponernos de acuerdo cómo nos guiamos en la vida de la iglesia. Esta sinodalidad es una cosa que es tan antigua en la iglesia, sobre todo, por ejemplo, las iglesias orientales la tienen mucho, y estaba presente en nuestro inicio de iglesia, ¿saben con quién? Con Santo Toribio Mogrovejo. Toribio, ustedes saben que viajaba mucho, ¿no es cierto? Toribio Mogrovejo, que fue el segundo arzobispo de Lima, caminó 4 veces toda su diócesis. O sea, recorrió la diócesis. Hace poquito estuve en Chachapoyas, yo ya había pasado por ahí Santo Toribio. Y cuando yo voy a celebrar la misa, el obispo me da el báculo. Le digo, oye, ¿usted es el obispo? Dice, no, señor, recibe usted el báculo porque aquí hace 430 años no llega un arzobispo de Lima. Imagínense. Ya, es una emoción impresionante, ¿no? Bueno, Toribio se la pasó todo el tiempo paseando por su diócesis, conociendo a la gente y reuniendo. El virrey siempre decía, Toribio, ¿dónde andará? Nunca está en la sede, porque no iba a las ceremonias, ¿ya? Y él le mandó una carta diciéndole, mire señor, yo estoy en mi sede, no estoy en la capital de mi sede, pero estoy en mi sede, y estaba en Coán, con Chachapoy, ¿qué hacía Toribio cuando viajaba? Además iba con su hermana limanesa y con unos amigos que cargaban diccionarios quechua-español para que pudieran todos los sacerdotes conocer el quechua. Pues reunía a los sacerdotes que tenía y con ellos acordaba qué hacer en la región. Hacían decisiones juntos y ya había líneas pastorales. Y se iba luego de un mes de estar ahí, se iba a otro pueblo y así.
Eso es signo, ¿de acuerdo? Y nosotros entonces también vamos a ir en ese camino. Ya hablaremos más de ese punto después, pero lo interesante es eso. ¿Qué hace un camino sinodal? En el camino conversamos, vemos la realidad, confrontamos con la palabra de Dios, ¿no? Y vamos para allá. Por eso es muy importante leer en comunidad también. Pero también se puede leer personalmente. Y eso es lo que quería decirles ahora, porque es cierto que el camino sobre todo es comunitario, pero también se admite en la iglesia la importancia de la lectura personal. Miren ustedes esta cosa que dice el Papa, y con eso terminamos. En ese sentido me vienen a la memoria las enseñanzas de San Efrem. Dice San Efrem: ¿quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión. Ese es el texto que yo quería leerles, ¿no? Porque es verdad, después o simultáneamente podemos hacerlo en comunidad. Siempre hay que hacerlo en comunidad, pero también personalmente con oración. Uno en la oración pues saborea la palabra de Dios. Y el objetivo del texto que han preparado y que Carlos ha comentado con tanta dinámica y tanta sencillez, tiene el objeto justamente de suscitar en nosotros una empatía que permita que cada uno también pueda orar e inspirarse. Entonces ahora digo, como además de eso necesitamos, además de leer la lectura de la palabra personal y comunitariamente, necesitamos participar, ¿no es cierto? Iglesia cercana, iglesia participativa, nada mejor que hacerlo a través de un pequeño comentario hecho por cada uno de nosotros. Y ese comentario puede ser, por ejemplo, una oración. Yo estoy seguro que a Teresa de Jesús, cuando hizo el Nada te turbe, nada te espante, leyó algún texto sobre la paciencia del Evangelio y se inspiró. Porque la palabra suscita en nosotros una empatía, porque está escrita a partir del Espíritu de Dios. Ninguna comunidad, ningún recuerdo, ninguna persona destacada, Lucas, Marcos o Juan o Mateo, escribieron sin la inspiración del Espíritu. Tampoco nosotros leemos sin inspiración del Espíritu. Y por lo tanto podríamos, por ejemplo, inspirarnos y componer las oraciones. De aquí tiene que salir, ¿no? Los nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Tiene que salir cientos de miles de oraciones hechas por el pueblo de Dios a partir de la experiencia. Y también fortalecer nuestras opiniones, y compartiendo podemos decir las cosas. Especialmente en la reunión sinodal que haremos al final de año, ¿no? Esperamos de recibir sus inspiraciones dichas en comunidad para toda la comunidad de Lima. Pero también en cada parroquia necesitamos las oraciones de ustedes. Ustedes piensan a veces que, qué sé yo, las oraciones, las básicas, sí, Ave María y Padre Nuestro, son cosas de inspiración del mismo Señor y de María, que las recogemos como oraciones fundamentales. El credo hecho para toda la iglesia, pero podemos seguir manifestando a través de nuestra experiencia. Los salmos, por ejemplo, son parte de eso, son expresiones del pueblo de Dios que canta, ¿no? Y también las canciones que cantamos a veces, ¿no? Por ejemplo, esa canción del profeta que un dominico se inspiró hace unos años, agarró el texto bíblico de Jeremías, ¿no? Y empezó antes que me formara escribiendo, ¿no? Y la cantó,
y muchas otras, ¿no?, que tenemos cuando se han hecho concursos en estos años tan lindos para el Congreso Eucarístico, ¿no es cierto? ¿Quiénes escriben eso? Son personas que leyendo la palabra se dejan inspirar y luego las plasman. Pero todos tenemos esa capacidad, porque Dios nos creó a todos, ¿no?, con inspiración, ¿no? Dios, vamos a decir así, es un poeta que recita su creación. Somos palabra. Por eso la palabra me gusta tanto, ¿no?, que nos hable, que nos explique, porque suscite en nosotros lo que somos palabra. Y yo creo que este texto nos va a servir muchísimo para poder no solamente alimentar nuestra fe, sino para ser testigos nosotros de la palabra de Dios también. Como me he sentido demasiado, creo que es mejor, ahí me detengo nomás, iba a comentar el texto de Santa Rosa de Lima, que lo dejamos ahí. Gracias. No, sí, por favor. Yo termino con una acción de gracias muy grande porque ya Carlos Rosel me ha convertido en un caserito de aquí en la casa. Agradecemos la participación del Monseñor Carlos y ahora en nombre de nuestra comunidad parroquial y sabiendo que le gusta el deporte, sobre todo montar bicicleta, le regalamos un obsequio que estamos seguros de será muy útil. Ese además es bueno porque no se plancha. Ayer me he criticado porque fui a la procesión del Señor de los Milagros con el hábito arreglado. Tomaron fotos y dije, al arzobispo le falta plancha. Sí tengo, pero no tengo tiempo de usarla porque tengo muchas cosas que hacer. Así que bueno, perdonen ustedes que tienen un arzobispo medio arrugado. Muchas gracias. Señor, reitero mi gratitud por estar aquí en el santuario. Ya varias veces ha venido a su casa, va a venir a confirmar el 19 de octubre. Gracias. Y también va a venir mediante a clausurar el mes misionero extraordinario, ¿no parece? Gracias al Señor por estar aquí, por presentar el libro, por darnos esta exposición buena sobre la necesidad de profundizar en los evangelios. Gracias a todos ustedes también, gracias a la comunidad parroquial del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Y es verdad lo que dice el Monseñor Carlos cuando he preparado estas reflexiones. He tenido muy presente mis experiencias como sacerdote en Corazón de María, Santa Rosa, Cristo Sacerdote, y aquí también santuario. Y lo que dice el Papa Francisco es muy importante, ¿no? El predicador, el sacerdote, tiene que tener un oído en la Escritura y otro oído en el pueblo de Dios, que es tan bueno, porque ustedes nos animan siempre a los sacerdotes con sus oraciones. Y como dice Monseñor, cuando uno va a evangelizar, en realidad uno es el evangelizado, que es el caso de ustedes, que tienen tanta paciencia con los sacerdotes y son tan buenos y rezan por ellos. Muchas gracias por estar aquí. ¡Bravo! Bueno, ayer que hemos comenzado, antes de ayer que hemos comenzado el mes del Señor de Milagros, junto con el mismo misionero extraordinario, hemos leído el texto del capítulo 12 de Génesis. Sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra, y sé tú una bendición. Este mes especialmente en que pedimos milagros, quisiera que todos le pidamos a Dios que hagamos lo que Él nos pide, ser una bendición. Por eso hemos puesto como lema de la arquidiócesis para este mes:
peruano, peruana, limeño, limeña, sé tú un milagro para tu pueblo. Sabemos los momentos difíciles que hemos estado pasando y lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo y nos unamos para salir adelante. Sé tú un milagro para tu pueblo. Y hay mucha gente que es milagro para nosotros, esas hermanitas de los ancianos desamparados que cuidan de nuestros viejitos, son un milagro para ellos. Ustedes mismos, con todas las ayudas y servicios que dan a tantas personas, son un milagro para ellas. Seamos cada uno un milagro, porque Dios nos hizo para hacer eso. Un milagro es un don de Dios, un regalo como la fe. Por eso le vamos a pedir al Señor de los milagros, al Cristo de la misericordia, que nos ayude a todos a donar nuestra vida para mejorar mutuamente, para apreciarnos, querernos y superar nuestras adversidades y contradicciones. Y por eso dirijámonos al Padre Santo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre María en este día del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón, ruega por nosotros. Señor de la misericordia, ruega por nosotros. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 8 de octubre para todos y para todas. Ustedes toman de arriba. Muy grande, a ver, besame tú. A ver. Así, listo. Gracias.